Muy bien, hemos dicho en la clase anterior, para los que siguen aquí, que han llegado hasta la clase 2, que no serán mucho porque se habrán aburrido, pero vamos a ver que en las actividades que se pueden hacer con Internet, la lengua es el vehículo y el fin. Y al final de la clase de la última vez, hemos propuesto dos actividades muy sencillas, ¿no? Una sobre la cocina, que era muy básica, que requería la entrada en una chat, presentarse, decir qué se quería hacer y luego agradecer y despedirse. Y la otra actividad era una actividad de observación y ahora lo que yo quiero hacer en este momento es mostraros un ejemplo de actividad de observación un poco más desarrollada. La actividad de observación es sobre Pablo Picasso. Seguramente todos los alumnos han oído hablar de Pablo Picasso, no necesariamente lo han estudiado en las clases de historia de arte porque se estudia el último año y entonces al ser un autor del siglo XX posiblemente sea uno de los últimos del último año del instituto. Entonces aquí yo presento tres fotografías de Picasso. Ya los que quieren darse cuenta pueden ver muchas cosas. Por ejemplo, la sencillez de la casa que está a su alrededor. Fijaos, el techo de tejas, las ventanas de madera, posiblemente madera de pino o madera de haya. El cigarro, complemento constante de la vida de Pablo Picasso, un cigarro siempre, desde su juventud que fumaba. Luego, la cámara de foto, una preciosidad esa cámara de foto. Yo no sé qué modelo es, pero creo que se podría hasta averiguar. Y aquí, dos relojes en el brazo izquierdo. Aquí de nuevo, Picasso que juega con el fotógrafo, apoyándose en el cristal de una ventana. Y aquí un primer plano de los ojos, con esa mirada tan introspectiva. Entonces, la primera tarea que se puede realizar con los alumnos es preguntarles si saben dónde ha nacido Picasso, si saben dónde se fue en su juventud, dónde estaban todos los pintores españoles al comienzo del siglo XX, del siglo pasado. Pero la tarea de hoy no es una tarea sobre la vida de Picasso. Concretamente, la tarea de hoy para nuestros alumnos es descubrir al Guernica de Picasso. Entonces, si tenemos la posibilidad de mirar el cuadro en una LIM, podemos también ofrecerles a nuestros alumnos los que hicieron los alumnos de una universidad americana. Miren aquí lo que nos han preparado. Una panorámica del Guernica. En 1937, durante la Guerra Civil Española, los fascistas devastaron la ciudad de Guernica con un bombardeo aéreo. Picasso dibujó Guernica como reacción a esta tragedia. Y aquí aparece el cuadro, tal como lo conocemos, tal como lo hemos conocido siempre. Pero ahora va a aparecer algo asombroso. El cuadro toma vida y se realizan tres dimensiones. De repente ya no es un cuadro, sino algo que cobra vida y que cobra una realidad
en 3 dimensiones. Es impresionante. Muy bien. Y aquí, poco a poco, el cuadro vuelve a recomponerse, vuelve a 2 dimensiones y vuelve a su unidad, vuelve a ser lo que nosotros hemos visto siempre. Se trata realmente de una realización impresionante. La música es de Manuel de Falla y es algo realizado por los estudiantes de la Universidad de Georgia. Nosotros no pretendemos tanto, pero sí pretendemos que el Guernica, por ejemplo, porque en este caso se me ocurrió pensar a uno de los cuadros más famosos de los pintores españoles, sí pretendemos que lo miren con atención y que se fijen con atención en unas cuestiones. Utiliza la red y busca concretamente dónde está Guernica. Entonces ya la pregunta es problemática, porque Guernica sí está en España, claro, pero está en aquella región que se llama País Vasco. ¿Qué significa? Significa que es el momento para explicarle a nuestros alumnos que hay regiones en la península ibérica que tiran hacia afuera, que se quieren separar. Son Cataluña, son el País Vasco, Galicia en menor medida. Son regiones que tienen su propio idioma, el catalán, el vascuence, el gallego. Entonces, el País Vasco es la realidad más enemiga del franquismo. Entonces, hay que explicar de nuevo qué es el franquismo, porque en 1936 empezó la Guerra Civil Española, porque había una república antes. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta, ¿dónde está Guernica?, ya engendra toda una serie de otras preguntas que permiten al profesor y a los estudiantes de debatir durante muchísimo tiempo la historia del País Vasco. Yo pienso que ninguno de mis alumnos se sabe
lo que pasó con el pueblo vasco, por qué hay tanto misterio alrededor de los orígenes del pueblo vasco. Luego, ¿qué fiesta se celebra en Guernica? Porque la bomba llegó durante una circunstancia especial y por lo tanto, ¿qué es el árbol de Guernica? Porque en Guernica hay un roble que es venerado como un tótem por las poblaciones vascas, porque aunque el catolicismo sea la religión del País Vasco, allí hubo también mucha inculturación con otras religiones distintas del catolicismo, que eran las religiones paganas y politeístas que veneraban a Pachamama, a la diosa tierra. Entonces, ¿cuándo fue bombardeada Guernica? Es una pregunta directa que pone a los alumnos delante del hecho de la guerra civil. ¿Quién ha bombardeado la ciudad? Porque la ciudad fue bombardeada por la aviación y no por la aviación española. Fue bombardeada por la aviación alemana, por la Luftwaffe. ¿Y por qué la Luftwaffe bombardea Guernica entonces? Y al final, ¿cuándo fue pintado el famoso cuadro homónimo de Picasso? Y también le podemos preguntar, ¿y por qué el cuadro estuvo tantos años en los Estados Unidos y no en España? Hay millones de cosas detrás de ese cuadro relativas a la cultura. Luego, cuando verán ese cuadro con el profesor de Historia del Arte, pues el profesor hará todos los estudios relativos a la perspectiva, a la historia de que el cubismo tiene una forma de ver la realidad tridimensional, porque es como pintar los cuatro lados de la cara al mismo tiempo, delante, detrás y de lado. Luego, esto se hará, esto se dirá, pero a nosotros no nos interesan estas cosas. A nosotros interesa el Guernica como punto de partida para dar un marco a un año en concreto, para dar un desarrollo cultural, histórico, a lo que pasó en esta circunstancia. Entonces, ahora las preguntas son para nuestros alumnos. Guernica, ¿puede pasar de nuevo algo así? ¿O está pasando algo así actualmente? ¿Se podrían pintar otros Guernicas en América Latina, por ejemplo? Pues hay muchas cosas detrás de este cuadro, muchísimas cosas. Este es un ejemplo concreto de actividad.